¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Pinamar News. Y estamos esta noche con invitados que están relacionados con distintos temas de la comunidad y, por qué no decirlo, también temas que atañen a la sociedad mundial, como el caso de la gente que está trabajando y mucho por el tema de la hepatitis C. Desde aquí de Pinamar hay una fundación que está trabajando sobre este tema y hace pocos días estuvieron presentes en Europa. También este fin de semana aquí en nuestra ciudad va a haber un acontecimiento más que importante, que son las fiestas patronales de nuestra ciudad. Y también por estos días se está empezando a definir este tema del presupuesto participativo, porque bueno, son más de 30 y pico de proyectos los que se han presentado aquí en nuestra ciudad para ver que los vecinos voten a aquellos que entienden son los mejores. Y sobre este tema ya tenemos aquí a nuestra primera persona, primer invitado, que es el licenciado Carlos Figueredo, quien es el secretario de Modernización del Estado. Carlos, gracias por estar un ratito No, gracias por la nosotros. invitación. A ver, lo dije bien, ¿no? Un poco más de 30 y pico de proyectos que se presentaron para Sí, este es año, ¿no? similar a la cantidad de finalistas del año pasado, que fueron 33. El año pasado hubo 64 anteproyectos y calificaron 33. En este momento no recuerdo los anteproyectos, pero más o menos van a calificar cerca de 30 proyectos finalistas para ser votados. Bueno, va a haber una particularidad a esta edición, porque así como el año pasado se votaban los proyectos y se distribuía el dinero que había para cada una de las localidades, esta vez está discriminado los 3 proyectos con un importe fijo. ¿Esto es así? Claro, esto lo sugirió los representantes de cada localidad que se nuclean en el Consejo de Presupuesto Participativo. Si recordarás, el año pasado tuvimos una primera elección para elegir consejeros que conformaron este consejo con 2 representantes por cada localidad y 2 por la municipalidad. Y en las reuniones mensuales que realizamos era notoria la competencia que se hacía sobre todo un cierto importe, digamos, ¿no? Y la gente que podía votar hasta 3 proyectos se encontraba con que eran excluyentes sus propuestas. Se definió que la máxima cantidad de aspiración presupuestaria de cada proyecto podía ser la tercera parte de cada localidad, que este año era 1.800.000 pesos. Entonces, el máximo por proyecto es de 600.000 pesos. Y ahí viene la buena noticia, digamos, que las personas votan 3 proyectos y como mínimo en cada localidad van a ser electos 3 proyectos. ¿Por qué? Porque ninguno supera en su concepción a los 600.000 pesos. Entonces pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero al menos sabemos que se van a ejecutar 3 proyectos por localidad, lo que nos da un total de 12 proyectos más el presupuesto participativo joven. Así que, bueno, y dentro de todos estos proyectos, ninguno entonces supera los 600.000 pesos. Salvo los proyectos del presupuesto participativo joven, que no tiene restricción y pueden ser hasta 800.000. Esto un poco para que se entienda. Supongamos que se eligen 3 proyectos en una localidad, Valeria del Mar, por ejemplo. Pero el importe, digamos, que total no llega al 1.800.000 pesos. Es mucho menos. Se puede elegir un cuarto proyecto. Exacto, eso pasó el año pasado, como vos bien sabés, que el año pasado fueron 5 los proyectos ganadores, digamos, por esta cuestión de que se empieza por el de mayor cantidad de votos y va restando el dinero disponible, digamos. Cuando el conjunto de proyectos son de menos de 600.000 pesos, podría haber 4, 5, hasta 6 ganadores en cuanto a que el importe no supere el famoso 1.800.000. Está bien. ¿La localidad que más proyectos presentó cuál fue? Por ahora Valeria del Mar. Valeria del Mar. Por ahora Somos Valeria del Mar. así lo de Valeria. Sí. Y la particularidad que este año han presentado muchos proyectos sobre espacios públicos, plazas, ¿no? Parece que hay una necesidad creciente en Valeria de tener recreación y deportes en los lugares públicos, cosa que se está marcando en los distintos proyectos. Inclusive un proyecto que aparte del proyecto en sí es nombrar una plaza que es justamente la que está enfrente a Bomberos, en Arcachón y Corbeta Neptuno, de ponerle como nombre arquitecto Roberto Ferraros. Ah, mirá qué bien. Eso tendría que ir por ordenanza, pero bueno, va en el mismo proyecto, todo junto. Está bien, bueno, y esa zona justamente hace falta una plaza. Sí, es como que, bueno, es el perfil de cada localidad está dando, que bueno, si bien estamos acostumbrados al verde, a los espacios abiertos, lo que es espacios públicos tipo plaza, están acotados, cada vez hay más construcción, entonces la recreación de chicos y jóvenes que residen en las zonas aledañas necesitan espacios como playones deportivos, patinódromos. Han propuesto ahora canchas
que no son invasivas al espacio público, ¿no? Tienen que ver con canchas de arena para vóley, por ejemplo, o algo que me sorprendió, una mesa de tenis de mesa, que sería de hormigón, que puede estar al aire libre y puede ser ocupada por cualquier vecino porque no necesita mantenimiento y en cualquier momento se puede utilizar. Mira qué bien eso. Algo muy lindo, sí, sí. ¿Eso todo en Valeria? Eso todo en Valeria, sí. Bueno, y digamos, ¿cuál fue el proyecto que más te llamó la atención, si se puede decir, no? Bueno, en el presupuesto participativo joven hay 2 proyectos que van a ser finalistas, casi seguro. Uno es un centro cultural, que estuvo muy bien presentado por un joven de Pinamar, Pablo Luciano. Lo presentaron ya en la primera asamblea con una muy buena presentación, y ayer se presentó en la asamblea de jóvenes, se presentó el proyecto del playón deportivo para la escuela técnica, que estaría implantado en el nuevo lote de la escuela técnica, siempre y cuando lo apruebe la parte provincial, ¿no? de educación. Y bueno, es un playón deportivo propio, por ello tienen un patio de arena muy grande, y si bien tienen el polideportivo cerca, nuestro polideportivo también está con una capacidad de uso bastante grande. Sí. Entonces ahora las instituciones, las escuelas también necesitan un playón deportivo. Lo mismo le está pasando a la Escuela 5 de Pinamar, que está buscando un espacio y están pidiendo un playón deportivo. O sea, en esa tónica andamos en muchos proyectos, ¿no? Y después otros que me han llamado la atención, por ejemplo, hay uno muy bueno de Adela Cáfaro. En realidad Adela Cáfaro presentó 2 proyectos, uno propio y otro la ayudaron, y es como un espacio frente a la nueva terminal, el espacio público, de hacer como un museo del ferrocarril, con un vagón del ferrocarril, donde habría una especie de espacio de la Biblioteca Manuel Belgrano, que daría lectura al pasajero en tránsito y un poco un circuito histórico de lo que es el tren en Pinamar. Además de mejorar la plazoleta Ismael Barabino, la que está en Constitución frente a la imprenta Barros, que bueno, considera que hay que mejorarla un poco porque ahí es donde estaba la primera estación de tren de Pinamar. Está bien, bueno, pensando eso en la faz cultural, ¿no? Exacto, exacto. Después te puedo contar que los clubes están tomando un protagonismo. Los 3 clubes importantes de las localidades se han presentado para distintos proyectos. Está el Club Nuevo Amanecer, que aparentemente había 2 proyectos, aparentemente va a quedar uno, que también es el cerramiento del playón, al estilo Escuela 6. A todos les ha gustado mucho la primera obra, en realidad, del presupuesto participativo, que fue el cerramiento del playón de la Escuela 6. El Club Pinamar, que también se está presentando para inaugurar la primera etapa de obras en su sede, que está en Avenida Intermédanos, ahí por donde está el centro tradicionalista. Sí. Y bueno, el Club Defensores de Valeria, que también se presenta a través de Analia Figueroa, con un proyecto para realizar también su playón deportivo techado. Así que fíjate cómo los proyectos tienen un perfil deportivo, ¿no? Después hay canchas de pádel en Valeria, hay otras intervenciones en plazas, en la Plaza Tokio de Valeria también. Bueno, hay de unas campanas para la iglesia de Valeria del Mar, un proyecto bastante simpático e importante, con relativamente poco dinero. Y bueno, después tenemos otras instituciones, como pueden ser la Comunidad Peruana, que también tiene aprobado una obra de un Zoom y un espacio deportivo en la Plaza Perú. Está Diabet PIN, que a través de Luján Oribe La Valleja y la doctora Fanny Navarro, la construcción de la sede, la primera etapa de la construcción de la sede, para el diabético de la zona sería en Ostende, pero sería en la zona. Y después también hay, veredas de acceso a la sala de Ostende. Y bueno, te puedo contar casi todo, ya te conté. La terminación de la obra del playón deportivo de la Escuela 6, porque la Escuela 6 ahora le quedó el playón medio cerrado, entonces ahora van a dar un paso más, van a hacer vestuarios, tribunas, cerramiento. La verdad que la obra quedaría impecable. También un paseo lúdico y deportivo del Camino de los Pioneros. Este es un proyecto muy lindo que puede ser complementado con un aporte privado de UADE y Pinamar Sociedad Anónima, sobre todo, que sería en el centro del bulevar del Camino de los Pioneros, hacer todo un camino de hormigón o de algún material como para que funcione como bicisenda y lugar de caminata o recreamiento deportivo, porque es una zona que se está utilizando mucho también para deportes. Y también otro proyecto deportivo sería el subsidio a la construcción de la primera etapa del Club de Empleados de Telpín, que fue uno de los primeros proyectos recibidos este año.
Está bien, buenísimo entonces. Ahora, Carlos, siempre se ha hablado sobre esto del año pasado, sobre quién debía presentar el proyecto, si una persona en particular o una institución, ¿no? Es una discusión que ya lo venía escuchando el año pasado. Este año escucho que hay más instituciones que han No, hecho en realidad no presencia. son las instituciones las que presentan los proyectos las presentan las personas. Ajá, Cuando se armó la normativa, que fue una delegación de funciones de la ordenanza que le dio origen al presupuesto participativo, el decreto reglamentario lo definió bien. Las personas presentan proyectos, los beneficiarios pueden ser instituciones, ¿sí? En el caso de los clubes o las ONG como una cooperadora, reciben los subsidios las instituciones, pero siempre hay una persona que se hizo responsable de ese proyecto. ¿Por qué se hace esto? Antes de empezar, puede que esto no sea el mejor mecanismo, pero de hecho funcionó ya un año, este es el segundo. Las instituciones pueden cambiar las autoridades. En cambio, las personas responden por un proyecto desde que lo presentan hasta que prácticamente se culmina. Entonces, si el proyecto es para una obra de bien común en un club o en una institución, la persona es la que hace el nexo, pero después la cooperadora o la institución es que recibe el subsidio, que no importa ahí al momento que se otorga el subsidio, quién es la autoridad de esa institución. está bien. Pero siempre hay una persona que lo defiende el proyecto, por sobre todo ese es el punto, que el proyecto tiene que ser de alguna manera defendido, convocado en una asamblea a votar y luego tener una persona responsable del mismo, con lo cual el seguimiento es siempre personal. Está bien. Y en cuanto al tema del presupuesto, todavía no está aprobado el presupuesto 2015. ¿De dónde va a salir la plata esa? No, la plata sale de un fondo afectado, que es el Fondo de Obras y Equipamiento Comunitario, que se viene recaudando y que de un año a otro ha sido ajustado solamente por la prórroga presupuestaria. Si vos recordás, el año pasado tuvimos 7 millones de pesos disponibles y este año son 8. Ese millón de diferencia, que es un porcentaje que no supera el 20%, es por la prudencia que se ejerció en el presupuesto en cuanto a que no se amplió la partida porque el presupuesto no se aprobó aún. Pero si está aprobado con prórroga, serían 8 millones de pesos. Podría haber una buena noticia que sería tardía, de que el presupuesto aprobado ahora amplíe la partida del presupuesto participativo. Pero ya las asambleas se cerraron, con lo cual en la práctica quedarán esos fondos para el año que viene. Está ¿Me bien. explico? O sea, por más que el Consejo Deliberante amplíe eso, Exacto. ya para el año próximo. La verdad es justo decirlo, si bien ahora la cuestión es otra, en un esquema inicial, Pedro tenía pensado elevar o elevamos 20 millones de pesos para el presupuesto participativo, debido a que, bueno, el 2014 había sido fructífero en cuanto a participación y ejecución de proyectos. Este año es algo que también tenemos que discutir a futuro. He concurrido a algunas reuniones nacionales con gente de otros municipios y el año eleccionario es como que a veces el presupuesto participativo le cuesta mucho articular fechas y asambleas y hay menor participación que un año que no es eleccionario. Entonces hay municipios que tienen un ciclo que dura 2 años de presupuesto participativo, que por ahí es lo correcto, porque fíjate que tuvimos que suspender una asamblea porque entre las PASO y las elecciones generales armar el calendario de asambleas y votación es muy complicado. Y aparte hasta confunde a la gente que haya que volver a votar a nivel presupuestario, ¿no? Si bien es voluntario, el cronograma se complica bastante. Así que quizá el año que viene, le toque a quien le toque, se podría analizar que el ciclo sea de 2 años. Del año pasado, de los proyectos, ¿falta alguno finalizar? ¿Finalizaron todos? ¿Cómo? De los 13 ganadores, Sí. hay 8 que están prácticamente finalizados. Hay 5 que están en distintas instancias, todas en ejecución, pero por ejemplo, el que está más demorado, digamos, es el destacamento de Cariló, que si bien se llegó a licitación pública y oferta única, cuando llegó al Consejo Deliberante fue rechazado, así que hay que volver a hacer la licitación. Eso implica, de alguna manera, que uno no ve el proyecto de la obra en ejecución, pero en los papeles está en marcha. Y lo mismo pasa con las veredas justamente de Valeria del Mar, y con otras construcciones están en ejecución ahora la plaza ganadora de Fabián Cambre, en la Avenida La Plata y Central, Sí. y la obra de Maricotino, la tan ansiada obra de Maricotino, que ya firmó el proveedor, ya firmó el convenio, ya hizo todo lo que debía hacer y en estos días tendría que estar empezando. Digo tendría porque la adjudicación, el acto licitatorio viene de hace bastante tiempo, pero todas las condiciones para que el proveedor empiece no se habían dado, así que esperemos que empiecen
a hacer la primera parte. Esa es la plaza de Ostende, la gran plazoleta, Claro. 25 de mayo. Son 600 metros lineales de vereda que van a mejorar mucho el acceso a ese lugar verde. Y aparte, bueno, es un circuito que van a poder aprovechar los vecinos también para caminatas y bueno, para lo que la recreación les indique, ¿no? Ahí está. Carlos, te agradecemos mucho el hecho de haberte acercado hasta aquí, hasta nuestro programa. Y bueno, ya queda para este mes entonces lo que es las elecciones, ¿no? Sí, déjame pasar el aviso Sí. de que el 30 de septiembre, miércoles, en una elección simultánea en las 4 localidades, de 10 a 18, se va a realizar justamente la elección de los proyectos. La semana que viene vamos a tener las boletas ya, las boletas únicas de cada localidad. Así que bueno, esperamos que voluntariamente aquel vecino que quiera elegir alguno de los proyectos pueda concurrir a votar en los lugares donde se realizaron las asambleas. Ahí está. Gracias por todo, ¿eh? No, nada. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.